vamos a hacer la prueba del criterio lado, lado, lado. Ahora recordemos que nos decía el criterio lado, lado, lado. Que si teníamos dos triángulos con cada uno de sus lados congruentes, entonces los triángulos eran congruentes. Es decir, teníamos lo siguiente. Si la hipótesis era lo siguiente, que AC era congruente con DF, que AB era congruente con DE, y que el segmento CB era congruente con el segmento FE, entonces decíamos que los triángulos eran congruentes, es decir, eso era la conclusión. Ahora vamos a ver la demostración en un tablero que esté con un poco más de espacio. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos estos dos triángulos y ahí tenemos a partir de líneas cuáles son los lados congruentes. Aquí los escribimos. Recordemos que el primer paso es poner lo que nos dice la hipótesis. Ahora vamos a hacer un segundo paso. ¿Qué va a hacer ese segundo paso? Observemos lo siguiente. Nosotros aquí tenemos una medida de un ángulo. O sea que nosotros podemos trazar también esta medida de este ángulo aquí. Es decir, nosotros podemos encontrar esta semirrecta. Digamos que aquí hay un punto H y que esta semirrecta va a crear un ángulo que va a ser congruente con este. Eso lo podemos hacer con el transportador. Podemos pasar la medida de este ángulo hasta aquí y trazar una semirrecta. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Que la medida de este ángulo, que es el ángulo BAH, va a ser igual a la medida de este ángulo, que es el ángulo EDF. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Recordemos que nosotros también podemos trazar la medida de un segmento. Por ejemplo, la medida de este segmento la podemos pasar a esta semirrecta. Es decir, aquí podemos encontrar un punto G. ¿Y qué nos va a decir ese punto G? Lo siguiente, que la medida de AG va a ser igual a la medida de DF. Recuerden, este punto lo colocamos nosotros pasando simplemente la medida. Es decir, este segmento de recta va a ser congruente con este segmento de recta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar este segmento desde B hasta G. Y aquí nos va a quedar un triángulo. Observemos que aquí nos quedaron estas medidas iguales, entonces estos segmentos son congruentes, es decir, AG es congruente con DF. Pero ahora miremos este paso, que DF era congruente con AC, es decir, por la transitividad vamos a tener que AG va a ser congruente con AC. Ahora, observemos este triángulo con este otro triángulo. Tenemos este segmento que es AB congruente con DE. Aquí lo tenemos. Tenemos este ángulo congruente con este ángulo, por como nosotros lo hicimos. Recuerden que este ángulo BAH es el mismo ángulo BAG. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que este segmento AG es congruente con DF, que es el mismo que hay aquí. Es decir, estos dos triángulos, el triángulo AGB y el triángulo DF, son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, como estos triángulos son congruentes, vamos a tener que este lado va a ser congruente con este lado, es decir, GB va a ser congruente con FE. Recuerden, eso se da porque como son congruentes, tienen todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que FE es congruente con CB. Y entonces por transitividad tendríamos que GB es congruente con CB.
Es decir, este GB va a ser congruente con este GB. Aquí lo teníamos ya señalado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar este segmento, que es el segmento CG. Ahora este punto donde se cortó vamos a llamarlo K. Y desde este momento vamos a empezar a mirar la congruencia entre estos dos triángulos, el triángulo ACK y el triángulo AKG. Ahora vamos a borrar el tablero para seguir con esto que tenemos acá. Ya estas congruencias las hemos expresado aquí con simbolitos. Con estas rayitas sabemos todas estas hipótesis que tenemos acá. Entonces vamos a borrar el tablero. Ahora observemos los siguientes triángulos. El triángulo CGB es isósceles. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos de sus lados congruentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Recordemos que en videos anteriores probamos que estos ángulos tienen que ser congruentes, porque son los de la base. Lo mismo pasa con este triángulo ACG, que estos ángulos que tenemos aquí van a ser congruentes. Por lo mismo que acabamos de decir, porque esto es un triángulo isósceles y entonces los ángulos de la base son congruentes. Es decir, aquí tenemos nuestro paso 8, que va a ser lo siguiente, que estos dos ángulos son congruentes, es decir, el ángulo BCK, que es este ángulo, va a ser congruente con el ángulo KGB. Y además tenemos estos otros ángulos congruentes, el ángulo ACK y el ángulo AGK. Y entonces observemos lo último, que es lo siguiente, que el ángulo ACB va a ser congruente con el ángulo AGB. ¿Por qué? Pues observen, la medida de este ángulo es la medida de este ángulo más la de esta. Escribámosla por aquí. La medida de el ángulo ACB va a ser igual a la medida de este ángulo, que es la medida del ángulo ACK, más la medida de este otro ángulo, que es KCB. Pero es que recuerden, este es congruente con AGK, es decir, esta es la medida del ángulo AGK, más la medida del ángulo IKCB, que es lo mismo que el ángulo BCK, va a tener la misma medida que el ángulo KGB. Y ahora, ¿qué nos queda la suma de estas medidas? Pues nos queda este ángulo, es decir, la medida del ángulo AGB. Por tanto, concluimos que estos dos ángulos son congruentes. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Nuestro último paso, ¿qué va a ser? Vamos a tener que el triángulo ACB va a ser congruente con el triángulo AGB. ¿Y esto por qué? Porque observen lo siguiente. Tenemos este lado, que es AG, congruente con este lado, que es AC. Tenemos este ángulo, que es el que acabamos de ver, congruente con este otro ángulo. Y tenemos este lado GB congruente con CB. Es decir, estos ángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora, ¿qué teníamos? Nos falta lo último, que recuerden que la congruencia de triángulos es transitiva y nosotros sabíamos que este triángulo AGB era congruente con este otro triángulo. Entonces vamos a tener que el triángulo ACB
va a ser congruente con el triángulo DEF. Esto va a ser por la transitividad entre congruencias de triángulos. Y entonces aquí concluimos nuestra prueba.